40 escenas brutales del infierno que confirmaron mi arrepentimiento del matrimonio para SIMPRE. El viento aullaba como un lobo salvaje, haciendo eco en cada rincón de la casa. Allí estaba ella, esa mirada fría y distante que una vez había encendido mi alma. Era como si la vida misma se hubiera drenado de su ser, dejándola como un cascarón vacío. Aquel era solo el primer indicio de la locura que se avecinaba. Días pasaron, y en cada rincón oscuro, empezaron a brotar secretos, una huella de sangre en la alfombra, un susurro en la noche que decía mi nombre, y esas cartas anónimas que nunca dejé de recibir. Tu matrimonio está condenado, decían. Cada palabra era un puñal que se hundía más hondo. Recuerdo vaguear por la casa, con el pecho apretado, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. Había algo raro en el aire, algo peor que el miedo. Esa atmósfera tenía un sabor amargo que me hacía temblar al instante. Las viejas fotos enmarcadas se veían diferentes. Esas sonrisas en las imágenes parecían burlarse de mí, como si supieran que lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Pero lo más inquietante sucedió una noche, mientras intentaba dormir. Desde la habitación, escuché un llanto, suave pero implorante, claro como el cristal. Babeé en la oscuridad, el corazón a 1000 por hora. No podía creer que mi mente me jugara esas pasadas, hasta que el llanto se transformó en un grito desgarrador. Algo, o alguien, clamaba desde las profundidades de esta pesadilla que era mi vida. Miré a mi esposa, y, por un segundo, vi el reflejo del horror en sus ojos, como si ella también sintiera la sombra de la traición acechando cada rincón de nuestro hogar. Dios mío. ¿Cómo llegó todo a este punto? Esa entidad desconocida no solo acechaba entre nosotros, parecía formar parte de nuestra historia, tejida hilarantemente junto a nuestros momentos felices. Había una risa malévola en el aire, como si conociera nuestro secreto más oscuro, el que nadie debía saber. ¿Sería el resultado de un pacto que nunca hicimos? La ansiedad me carcomía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Toma un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, las horas pasaban y el miedo se transformaba en paranoia. Una noche, mientras todo parecía estar en calma, un grito rompió el silencio, estremeciendo cada fibra de mi ser. Salí disparado de la cama, y vi algo en el espejo, el reflejo de alguien que nunca había sido, algo ajeno a mí. Los ojos de esta figura eran pozos oscuros llenos de desesperación. ¿Era yo? Y en ese momento, todo quedó claro, no solo era un matrimonio lo que estaba en juego, sino la misma esencia de mi ser. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para deshacerme de esta sombra que amenazaba con devorarme? Las respuestas, como el viento, se llevaban mis pensamientos, y el terror se adueñaba de mí nuevamente. ¿Acaso algún día podría escapar de este infierno que había creado? Los murmullos en la oscuridad se intensificaban, como ecos de almas perdidas atrapadas entre las paredes. Todos mis sentidos estaban expuestos, y mi pecho parecía comprimido en un puño de ansiedad. Cada crujido del piso, cada susurro del viento, se sentían como señales de advertencia, como si la casa misma estuviera viva, respirando junto a mí, recordándome mi dolor. Decidido a enfrentar mis demonios, me armé de valor y caminé hacia el espejo donde había visto esa aterradora imagen de mí mismo. La superficie reflejaba no solo mi rostro, sino todas las sombras que había intentado ocultar. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, y mi corazón latía con fuerza, esperando una revelación. Mi esposa estaba detrás de mí, su presencia suave y tensa al mismo tiempo, como una cuerda estirada al borde de romperse. ¿Qué pasa? Su voz tembló, y en sus ojos vi la lucha interna que ambos compartíamos. No lo sé, respondí con un hilo de voz, siento que hay algo más en esta casa, algo que no podemos ver. Un golpe en la puerta de la habitación nos hizo saltar.
Instintivamente, nos miramos, preguntándonos qué más podría salir de las sombras. Me acerqué despacio a la entrada, el sudor fría en mi frente, mientras una sensación de amenaza se cernía en el aire. Con una mano temblorosa, abrí la puerta. La oscuridad parecía engullir la luz del pasillo, y ahí estaba un sobre, deslizándose por el suelo como si tuviera vida propia. Lo recogí con dedos nerviosos, y al abrirlo, mi corazón se detuvo. Dentro había una foto de nosotros, tomada en un instante feliz. Pero lo perturbador no era la imagen, era el rastro de sangre que manchaba una esquina, y una nota que decía, pronto, todo se revelará. Al mirar a mi esposa, vi que su rostro palidecía. Ella se acercó, tomando el papel con manos temblorosas. Esto no puede ser real, murmuró, sus ojos comenzando a brillar con lágrimas que contenían un terror profundo. La mirada de mi esposa se tornó más oscura, como si en ese instante estuviera revelando un secreto que había ocultado durante mucho tiempo. ¿Qué sabía ella que jamás me había contado? La sensación de traición se apoderó de mí, junto con la urgencia de la verdad. ¿Qué está pasando, María?, exclamé, exigiendo respuestas que sentía que podrían ser la clave de nuestra salvación o nuestra perdición. Sus labios temblaban. Las palabras se atoraban en su garganta, y finalmente, soltó un suspiro profundo. Hay algo que nunca te dije, algo que me persigue desde hace años, algo que está relacionado con estas cartas. El aire se espesó, un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Qué secretos me ocultaba mi propia esposa? Miré por la ventana, donde la noche seguía regalando un espectáculo aterrador de sombras y silencios ominosos. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad profunda. Un susurro vibró en el aire, y el ruido de algo arrastrándose se escuchó cerca de nosotros. La tensión era insoportable, el terror se mezclaba con la sensación de que las sombras podían engullirnos en cualquier momento, y en la penumbra, una voz familiar se alzó, un eco de lo que una vez había sido. ¿Por qué le ocultaste todo? Todo mi ser se congeló. Esa voz era de alguien que creí que había dejado atrás, pero que ahora parecía estar cada vez más cerca. El tiempo se detuvo. ¿Cómo podíamos escapar si el pasado regresaba para atormentarnos? Caminamos hacia atrás, buscando una salida, mientras un frío helado nos envolvía. Estaba claro, el infierno no solo nos había atrapado, sino que estaba esperando a que reveláramos nuestros secretos más oscuros. Y entonces, una figura emergió de la oscuridad, una silueta que me era demasiado familiar. Aquella noche quedaría grabada para siempre en nuestra memoria, y la verdad estaba por desatarse. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que habíamos escondido por tanto tiempo? La sombra se acercó lentamente, su forma indistinta llenaba el espacio con una presencia opresiva. Mis instintos me decían que retrocediera, que huyera de aquella figura que encarnaba uno de los peores capítulos de mi vida. María y yo nos quedamos paralizados, las sombras que danzaban en la oscuridad parecían querer devorarnos. La figura se tornó más definida, y en un instante, reconocí el rostro que tanto había anhelado olvidar. Era Claudia, mi exnovia, y su mirada estaba llena de resentimiento. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, dijo, su voz un eco que retumbó en mis oídos. Las palabras golpearon con fuerza, como un recordatorio de todas las mentiras que había tejido. La habitación se sentía cada vez más pequeña, y de pronto, María tomó la mano de Claudia. El gesto me hizo temblar. ¿Qué estaba sucediendo? No podía comprender lo que mis ojos veían. Claudia sonreía con una mueca torcida, exhibiendo un lado de su personalidad que había mantenido oculto. María, en cambio, parecía atrapada entre el horror y la confusión. ¿Cómo puedes hacerle esto?, logré vocalizar, aunque mi voz parecía un susurro ahogado entre el miedo. Él es un monstruo, María. Nunca te lo dijo, pero arrastrará su carga, dijo Claudia, mientras su risa se transformaba en un grito de dolor que reverberó por las paredes. El aire se volvió denso, y una neblina oscura se deslizó por el suelo, al tiempo que las sombras comenzaban a cobrar vida, deslizando sus garras heladas hacia nosotros. A cada palabra de Claudia, el recuerdo de mi traición y los secretos que había atesorado empezaban a pesar más y más. «Basta», grité, sintiendo que la rabia me invadía.
No tienes derecho a estar aquí. Claudia se acercó más, su aliento frío como el acero. Los secretos no se esconden para siempre. Y lo que has hecho tiene un precio, dijo, mientras una sombra oscura latía justo detrás de ella, como si alimentara su poder. María retrocedió, sus ojos abriéndose de par en par, buscando respuestas en mi rostro. Fue en ese momento que comprendí que había cruzado una línea inapropiada, una que no solo me afectaba a mí, sino a la mujer a la que amaba. Te lo diré, murmuré, sintiendo la necesidad de liberarme de aquel peso. Hace años, Claudia y yo estábamos juntos, pero nos separamos porque, Claudia me interrumpió, burlándose de mis confesiones. ¿Crees que eso importa? El pasado siempre regresa. ¿Quién te crees para pretender que algo ha cambiado? La atmósfera se convirtió en un campo de batalla emocional. Las réplicas se volvían cada vez más intensas, y cada palabra que salía de mi boca era un acto de desesperación. En ese instante, la sombra detrás de Claudia se alzó, reclamando su cuota del sufrimiento que había causado. María, tambaleándose entre la ira y el miedo, finalmente gritó, «¡Basta! Ambos están destruyendo lo que hemos construido juntos», y en un giro sorprendente, se abalanzó hacia Claudia, empujándola. La figura oscura retrocedió, y el eco del grito de Claudia se convirtió en un sonido desgarrador, como un lamento desde las profundidades del infierno. De pronto, el lugar pareció vibrar, y el suelo bajo nuestros pies tembló como si la propia casa intentara advertirnos del horror de lo que estaba por venir. En medio del caos, un rayo de luz brilló brevemente, muy lejos de nuestra realidad oscura. Fue una señal, una chispa de esperanza reprimida por el miedo. Pero antes de que pudiera aferrarme a esa luz, el auténtico horror se desató. La sombra se abalanzó sobre nosotros como un tornado de oscuridad, y con una voz profunda que resonaba como un trueno, dijo, «Ahora enfrentarán la verdad». La oscuridad se tragó el espacio, y con ella, nuestra última oportunidad de escapar. Todo lo que conocíamos se desvaneció. La lucha entre el pasado y el presente nos había atrapado en un ciclo inexorable. Y al final, rodeado de sombras, escuché a María susurrar con terror, «¿Qué hemos desatado?». Ese instante se sintió como un presagio de lo que estaba por venir. La verdad, sin duda, llegaría, y sus consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Seríamos capaces de confrontar nuestro destino? La oscuridad se disipó repentinamente, y una sala vacía nos recibió. Sentí que el aire se espesaba, como si una tormenta se estuviera formando a nuestro alrededor. Las paredes estaban cubiertas de un polvo negro que parecía moverse por cuenta propia. María y yo nos miramos, los ojos llenos de miedo y confusión. Era como si hubiéramos sido transportados a un lugar donde el tiempo y el espacio se habían confundido. ¿Dónde estamos?, preguntó María, su mano tensa aún en la mía. No lo sé, respondí, pero en mi interior empezaba a recordar todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento, hasta aquí. De repente, sin previo aviso, la voz de Claudia resonó en el aire, más natural que nunca, como si estuviera justo a nuestro lado. «No se puede escapar de lo inevitable», dijo. «Esta es la sala de tu juicio, Andrés. Aquí enfrentarás lo que eres y lo que has hecho». Las palabras impactaron en mi pecho como un martillo. No podía creer que mis errores estuvieran materializándose en este lugar, forzándome a enfrentar no solo a Claudia, sino lo que había hecho, lo que había perdido. Una luz suave comenzó a encenderse, revelando una serie de puertas a nuestro alrededor. Cada una de ellas emanaba un aura oscura. Miré a María, quien parecía tambalearse entre la desesperación y el horror. Andrés, su voz temblaba. ¿Y si esto es un truco? No lo sé, pero tengo que averiguarlo, dije, sintiendo una mezcla de valor y agotamiento acumulándose dentro de mí. Una de las puertas comenzó a abrirse. Era un sonido ominoso, como si 1000 susurros hubieran sido liberados. No podía ver más allá de la sombra que se mantenía en su lugar. La tentación de dar un paso hacia adelante era abrumadora, pero algo me detuvo. «No, espera», detuvo María. «¿Y si es un engaño?». Claudia se apareció de nuevo, su rostro iluminado una vez más por un resplandor oscuro. «Es parte de tu tormento. Cada puerta representa una parte de su historia, una historia de engaños. Tienen que decidir.
Las palabras de Claudia se manifestaron en imágenes, recuerdos que afloraban desde las profundidades de mi mente. Podía ver momentos en que había traicionado la confianza de María, los momentos que había preferido ignorar. La traición pesaba más que cualquier carga física. No. No quiero ver eso, grité, pero una fuerza invisible me empujó hacia la puerta abierta, María me rodeó con los brazos, y por un instante, perdimos la noción del tiempo y del miedo. Pero eso no fue suficiente para frenar el tirón. Tienes que enfrentarte a tu pasado. Solo así podrás liberarte de esta carga, dijo Claudia, su voz ahora serena. La puerta se cerró de golpe, y lo único que había en su interior era una oscuridad aún más profunda, un vacío que pareciera llamarme. Estaba atrapado entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. En el horizonte de esa oscuridad, vislumbré una silueta familiar. Era yo, pero un yo hecho de recuerdos, de culpa, un reflejo distorsionado de mis propios errores. ¿Qué es esto?, susurré, en el límite del horror. La figura comenzó a acercarse, una sombra que ha estado acechando mis días, lista para revelar los secretos que había mantenido guardados. Las paredes comenzaron a temblar, y un eco ensordecedor retumbó por la sala. El pasado regresa, avisó la figura, asomando su rostro para quedar casi a la par con el mío. El miedo se apoderó de mí, la claridad de mi vida se desmoronaba mientras el eco de la verdad resonaba como un tambor atronador. Y entonces, en medio de esta desesperación e incertidumbre, la sombra se abalanzó sobre mí. Lucharás y perderás. La oscuridad se tragó por completo la luz y, en ese momento, comprendí que confrontar lo que había hecho podría ser más doloroso que cualquier tormento físico. Antes de que pudiera reaccionar, un impulso feroz me llevó a abrir la siguiente puerta, y cuando entré, la imagen se transformó en una escena de mi vida. Pero esta vez, no estaba solo. María se encontraba a mi lado, mirándome con una mezcla de ira y desilusión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, la pregunta se desvaneció en el aire, dejándome con la sensación abrumadora de que estábamos solo al principio de un viaje mucho más oscuro e impredecible. La verdad estaba a punto de estallar en un caos que no podíamos controlar, y solo el tiempo diría si acabábamos liberándonos o condenándonos. La decisión está en nosotros, respondí, aunque dudaba de que cualquier elección que pudiéramos hacer nos llevara a la redención que tanto deseábamos. Al mirar hacia la sombra que nos acechaba, el eco de la voz de Claudia reverberó de nuevo en mi mente, recordándome que a veces, la verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra. Y así, la pregunta flotaba en el aire, ¿podríamos enfrentar la verdad antes de que ella se apoderara de nosotros? La oscuridad a nuestro alrededor se sentía densa, como una manta que estrangulaba el aire mismo. Podía sentir el pulso de mis venas latiendo al ritmo del miedo. María, a mi lado, parecía consumir cada rayo de esperanza que quedaba entre nosotros. Andrés, no tenemos que estar aquí, dijo, su voz rota resonando en el eco de aquel lugar sombrío. Tal vez podamos encontrar otra salida, pero la sombra detrás de nosotros se movió, un susurro de promesas y amenazas. No hay salida, contestó la figura, su risa oscura llenando el espacio con un sonido que hizo que mi piel se erizara. Solo hay decisiones, miré a María, tratando de recoger las piezas de su mirada desesperada. Aunque las paredes se agachaban y el aire se volvía más denso, sabía que en el fondo de su ser, ella quería encontrar una respuesta. Yo también. Pero la incertidumbre nos atenazaba como una serpiente lista para atacar. En ese instante, sentí como si cada puerta a nuestro alrededor se abriese mágicamente, prometiendo vislumbres de un pasado que no estábamos preparados para enfrentar. Con un temblor en la voz, ella dijo, ¿y si estamos condenados a repetir nuestros errores? La figura delante de nosotros solo sonreía, su expresión burlona iluminada solo por la luz tenue que emergía de los filamentos de oscuridad. Era un juez implacable, una prueba de la crueldad del tiempo. ¿Estás lista para saber la verdad?, preguntó, y su voz reverberó con una fuerza imponente. María giró su rostro hacia mí, sus ojos llenos de dudas. En su rostro podía ver la carga que nuestra historia había dejado. Las decisiones que una vez habían construido un amor ahora eran armas. Andrés, estoy asustada. De repente, el ruido de una puerta abriéndose resonó detrás de nosotros, como un trueno en la distancia. Una luz parpadeante emergió, invitándonos o desafiándonos a entrar.
La primera verdad espera, dijo la sombra, extendiendo su mano hacia la luz temblante. Sin pensarlo dos veces, un instinto primal me llevó hacia adelante, hasta el umbral, donde los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente imparable. Al cruzar la puerta, el mundo se transformó. Una visión de mi vida anterior apareció ante nosotros. Estábamos en la sala de estar de nuestra antigua casa, los muebles desgastados y familiares. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Un momento feliz, atrapado en el tiempo, donde las risas no se habían marchado, pero al mirar más de cerca, vi que había un pequeño detalle, algo que me dejó el corazón en un puño. La mesa estaba cubierta de cartas, documentos desordenados que revelaban secretos. Era el día en que decidí callar la verdad, no solo a mí, sino a María. ¿Ves?, dijo la sombra, sus ojos fijos en mí. ¿Vas a ignorarlo de nuevo? Las palabras atravesaron mi mente como cuchillos, desnudando mi alma. Todo lo que había querido ocultar, mis decisiones, mis mentiras estaban allí, irrefutables. La voz de Claudia volvió a resonar. Todo lo que has hecho tiene un precio y hoy se cobra, dijo, como si cada palabra fuera un eco aterrador. María se acercó a la mesa, sus manos temblaban mientras tocaba uno de los papeles. Era la prueba irrefutable de mi traición. Miró hacia mí, el dolor en su mirada era más profundo que cualquier herida física. ¿Por qué no me dijiste? Su voz se quebró, y su sufrimiento lo podía sentir en el aire tenso que nos rodeaba. No había palabras que pudieran justificar mis actos. Las emociones explotaron dentro de mí como un torrente desatado. Sabía que estaba perdido, atrapado en la red de mis propios errores. Una parte de mí deseaba escapar, y otra más profunda quería enfrentar lo que había ocultado. Lo siento, musité, pero las palabras sonaban vacías. La sombra, alimentándose de nuestra angustia, se acercó aún más, como una sombra más viva que nunca. El juicio acaba de comenzar, y aún no has visto nada. Y con eso, el ambiente se volvió aún más pesado. El espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse nuevamente, retorciéndose y distorsionándose como si el tiempo mismo se desvanecía. Solo pude pensar en cómo la verdad había circulado en círculos, atrapándonos en su cruel danza. La angustia me inundó. ¿Qué harás, Andrés? La figura burlona exigió, su voz un susurro helado en mis oídos. Fue en ese último instante, entre las imágenes de la traición y el eco de mis decisiones, que sentí que el grito de mi alma podría romper el silencio, y así, la segunda puerta se abrió, revelando aún más sombras. La siguiente verdad estaba a punto de surgir, una verdad que podría destruirnos o liberarnos. Dime, ¿te atreves a entrar? La luz detrás de la segunda puerta era más intensa, casi cegadora. Pero, a medida que nos acercábamos, esa luz se tornó en una niebla oscura que se deslizaba entre nuestros dedos, haciéndonos sentir pequeños, insignificantes. María, con su mano temblorosa en la mía, dio un paso adelante. No había vuelta atrás, el destino ya estaba escrito. Al cruzar el umbral, nos encontramos en un espacio completamente diferente. Esta vez estábamos en un pasillo oscuro, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos familiares, pero estos no eran los nuestros. Las caras eran grotescas, distorsionadas en una expresión de sufrimiento y dolor. Cada imagen parecía clamar nuestra atención, revelando momentos trágicos de vidas ajenas, como si fueran las almas perdidas que venían a buscar venganza. ¿Qué es esto?, susurró María. Su voz temblaba, y pude ver que se estremecía. Una risa burlona resonó detrás de nosotros. Era la sombra, ahora con una imagen más definida, emergiendo de la oscuridad como un espectro aterrador. Las decisiones que han tomado, explicó, señalando las imágenes, son parte de un ciclo interminable de dolor. Cada cara representa a alguien que sufrió por culpa de sus elecciones. ¿Ves cómo el pasado pesa sobre ellos, como una cadena que nunca podrán romper? Cada cuadro contaba su propia historia, un matrimonio destrozado, una amistad traicionada, un hijo perdido. Eran ecos de decisiones que habían forjado un camino de sufrimiento, y sentí que el aire se volvía más denso con cada instante que pasábamos ahí. María, horrorizada, se cubrió la boca con las manos. No, esto no puede ser realmente. ¿Crees que el dolor solo le pertenece a otros?, dijo la sombra, acercándose. Tus propios errores nunca se desvanecerán.
Cada acción tuya reverbera en el tiempo, Andrés, sentí un nudo en el estómago. En ese momento, me di cuenta de que no podía escapar de los fantasmas de mi propia historia. Era un ciclo vicioso, como una maldición que se repetía una y otra vez. Las cartas en la mesa de nuestra antigua casa eran solo un reflejo de lo que estaba por venir. Recuerda el momento que decidiste ocultar la verdad. La sombra continuó, su voz cultivando un aire de desesperación entre nosotros. Recuerda a Claudia, y como tus mentiras la llevaron a su propia perdición, las imágenes comenzaron a distorsionarse, volviéndose más vívidas, un mar de recuerdos malditos que giraban a nuestro alrededor. Vi el rostro de Claudia, la tristeza en sus ojos era un eco del dolor que había infligido. Ella fue una víctima de mis mentiras, un desastre creado por mis decisiones egoístas. Y así, la imagen de María se desvaneció en medio de la niebla, y me encontraba solo, atrapado entre el juicio y el arrepentimiento. No, grité. La desesperación llenaba mi pecho, el tiempo se evaporaba mientras miraba las sombras danzar a mi alrededor. Pero la figura solo sonreía, alimentándose de mi angustia. Entonces, un grito desgarrador resonó a través del pasillo, sacudiéndome hasta la médula. Seguía siendo mi voz, pero resonaba diferente, como si refutara cada decisión que había tomado. Vas a seguir ignorando la verdad, dijo la sombra en un murmullo casi soñador, retando cada fibra de mi ser, y en medio de esa confusión, un nuevo camino se dibujó ante mí. Otro portal opaco que brillaba de manera tenue al final del pasillo, prometiendo respuestas y revelaciones. Entra y descubre lo que realmente significa el arrepentimiento. La sombra me invitó, su sonrisa ominosa fría como el acero, la tensión era insoportable. Enfrentar mis propios demonios era una opción aterradora, pero no entrar significaba quedarme atrapado en este ciclo por toda la eternidad. Andrés, la voz de María me llamaba desde la distancia. Debes decidir. El pulso en mi cabeza aumentaba, y sentí como si un llanto interno se desatara en mi pecho. La decisión final estaba aquí, y con ella, la posibilidad de cambiar todo o dejar que el ciclo de dolor continuara. ¿Qué hay detrás de esa puerta, Andrés?, preguntó la sombra, guiándonos a la siguiente etapa con su mirada penetrante. Sin un segundo más de duda, tomé la mano de María y avanzamos hacia el portal, donde nuevas verdades aguardaban. Pero antes de cruzarlo, solo podía pensar en lo que esta decisión traería al final. La pregunta se instaló en mi mente, ¿estaríamos listos para enfrentar lo que vendría? Así, el ambiente cambió una vez más, cargado de posibilidades que prometían respuestas y, quizás, más caos. El aire se tornó pesado y opresivo cuando cruzamos el umbral. La nueva habitación era un espacio amplio y oscuro, un abismo donde la luz parecía morir, fugándose en las sombras. Al principio, la neblina que nos envolvía era espesa, casi tangible, y el eco de nuestras respiraciones resonaba, creando un ambiente de tensión palpable. María tiró de mi mano, su mirada aterrorizada brillando en la penumbra. Fue entonces que vi lo que rodeaba el lugar, esculturas grotescas, figuras talladas en piedra, con rostros retorcidos que clamaban en silencio. Cada una parecía reflejar un dolor profundo, como si fueran testigos de tormentos pasados. ¿Qué lugar es este?, logré murmurar, con la voz apenas audible, la inquietud sumándose a mi creciente ansiedad. La sombra nos seguía, coqueteando con la luz que se desvanecía, acercándose cada vez más. Su presencia se sentía pesada, como si el aire alrededor se comprimiera aún más bajo su dominio. Bienvenidos a la sala de los arrepentimientos, dijo, su voz resonando como un susurro gélido. Aquí, cada escultura representa la verdadera esencia de las decisiones que nunca tomaron. ¿Qué pasaría si hubieran hecho lo correcto? ¿Qué pasaría si hubieran luchado por sus verdades? Sentí como si se me helara la sangre. Miré cada figura con más atención, sus ojos vacíos parecían atravesarme, desnudando mis secretos más oscuros. Era un juicio, y me encontraba en el banquillo. María se acercó a una escultura que captó su atención. Era una imagen de una mujer sosteniendo un niño, sus expresiones llenas de desesperación. Eso es, susurró ella, su voz temblando. Eso se parece a mi madre. Un escalofrío recorrió mi espalda. María había perdido a su madre en una serie de decisiones que la vida les había impuesto, decisiones que la habían separado de su auténtico camino. Esa imagen estaba repleta de recuerdos que no podían ser borrados.
Este es el fruto de tu pasado, María, continuó la sombra, alimentándose del dolor de la revelación, su mirada incisiva como el acero. Míralo bien. Cada uno de ustedes vive en la sombra de estas decisiones. ¿Vas a permitir que el dolor se consuma y te complazca en su tristeza? Las palabras de la sombra resonaban en mi mente. La culpa comenzaba a apretar mi pecho como una soga, sabía que debía enfrentar lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. Andrés, la voz de María sonó tenue, como si estuviera rompiendo un hechizo, ten cuidado. De repente, las figuras comenzaron a cobrar vida, emergiendo de sus bases de piedra, arrastrándose hacia nosotros en un estado grotesco. Ruidos de lamentos llenaron el aire mientras las figuras danzaban en una coreografía de dolor. Atrápenlos, gritó la sombra mientras las figuras se abalanzaban. La desesperación nos invadió, y sentí una oleada de frío correr por mis venas. Tunelando por entre las formas erráticas, comprendí que debíamos enfrentar lo que más temíamos. María respiraba agitadamente, sus pasos tambaleándose. Rápidamente, tomé su mano con fuerza. No te soltaré, grité, mientras avanzábamos en medio del caos. En ese mismo instante, un rostro familiar se materializó entre las distorsiones, era Claudia. Su mirada estaba llena de un dolor infinito, una mezcla de traición y tristeza. ¿Por qué dejaste que esto pasara, Andrés? Su voz resonó, helada y dura, burlándose de mí. La sombra rió, su eco se entrelazaba con el clamor de las figuras que nos rodeaban. La verdad siempre encuentra su camino, Andrés. Todos aquí son testigos de lo que dejaste escapar. Puedes soportar su dolor. Las figuras avanzaban cada vez más cerca, y comprendí que no solo eran arte, eran recordatorios de lo que había perdido, criaturas del arrepentimiento que me estaban arrinconando. No puedo, murmuré, olvidando todo, mi mente un torbellino. El tiempo se ralentizó, y en ese momento, un haz de luz quebró la oscuridad, iluminando una nueva puerta que se abrió ante nosotros. La luz prometía una escapatoria, un alivio. ¿Sería el camino hacia la redención o hacia más sufrimiento? Sin pensarlo, tiré de María hacia la luz, arrastrándonos mientras las figuras comenzaban a gritar, sus llamados resonando en mis oídos. Pero antes de cruzar, sentí un tirón en mi corazón. Era el peso de las decisiones que había dejado atrás, un eco que nunca podría ser silenciado. Andrés, ¿estás listo? La voz de María, llena de determinación y miedos, se entrelazaba con el terror de lo desconocido. Me giré una vez más hacia la sombra, quien sonreía satisfecha, como si supiera algo que nosotros no. Dime, Andrés, ¿qué camino eliges? La luz no siempre lleva a un final feliz. En ese instante, el dolor y la esperanza se entrelazaban en un último abrazo antes de que el umbral nos tragara. La decisión estaba hecha, pero el verdadero reto apenas comenzaba. La luz nos envolvió de inmediato, una claridad cálida que prometía esperanza. Sin embargo, en el momento en que cruzamos el umbral, el ambiente cambió drásticamente. La calidez se tornó en un frío helado, como si nos hubieran arrojado de nuevo a la oscuridad. Abrí los ojos y me encontré en un lugar diferente, despojado del terror inicial, pero lleno de inquietantes susurros que reverberaban a nuestro alrededor. Las paredes estaban cubiertas de un blanco pulcro que contrastaba con la pesadez de lo que acabábamos de dejar atrás. Sin embargo, ese brillo ocultaba secretos, sombras que se movían apenas en la periferia de mi visión. María se aferró a mi brazo, sus ojos escudriñando cada rincón, como si esperara que algo emergiera de la penumbra. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz resonando en el vacío. Eva apareció ante nosotros, envuelta en un resplandor tenue que jugaba a las sombras, entrelazándose con su figura. Su sonrisa era un halo que no lograba ocultar el profundo dolor que ardía en sus ojos. Bienvenidos a la habitación de los reflejos, dijo, su voz suave y melodiosa, pero con un dejo de tristeza que calaba profundo. Aquí es donde enfrentas lo que realmente eres. Mientras hablaba, las paredes comenzaron a cambiar. Imágenes comenzaban a aparecer, momentos de nuestras vidas pasadas, decisiones que habíamos tomado y otras que habíamos ignorado. Una avalancha de recuerdos, cada uno más vívido y agudo que el anterior, comenzó a fluir ante nosotros como un torrente incontrolable. María dio un paso atrás, cubriendo su boca con la mano mientras un llanto reprimido emergía de su interior.
Vi su reflejo, un reflejo que atormentaba su alma, cuando la imagen de su madre apareció, sonriendo con dulzura, pero al mismo tiempo, llena de incertidumbre. Sabía que ese momento había sido la declaración silenciosa de su amor, de sus sueños para su hija. La culpa la marcaba. María, mira, grité, señalando incesantemente el escenario que se desplegaba. Esto no es solo un recuerdo, es un mensaje. Sin embargo, ella no pudo contenerse, las lágrimas corrieron por su rostro. «Porque no pude salvarla», murmuró en medio de su desesperación, mientras la imagen parecida a su madre se desvanecía lentamente. Eva dio un paso más cerca, extendiendo una mano hacia su amiga. «Nadie puede cambiar el pasado. Lo que importa es cómo elijamos avanzar desde aquí». Pero la sala se oscureció abruptamente, y las proyecciones se volvieron siniestras. La voz de la sombra resonó otra vez, burlona y omnipresente. «¿Qué harás ahora, María? ¿Te rendirás ante tus errores o lucharás para que no se repitan? La vida te ha dado una segunda oportunidad, aprovéchala». Un tumulto de imágenes en la pared se transformó en visiones aterradoras, vidas desmoronadas, caminos erróneos, decisiones que habían llevado a la perdición. Pude escuchar el eco de mis propias elecciones y sentí que podría sucumbir ante ese mar de lamentos. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba con la idea de enfrentar mis propios fantasmas. Fue entonces que sentí la presión en mi pecho, el miedo a lo desconocido que me obligaba a recordar mis errores y mis fracasos. Todo tomó un giro oscuro cuando vi a Claudia nuevamente. Esta vez, no era una figura distante, sino una presencia intensa y real. Sus ojos, llenos de decepción y rabia, me desgarraban por dentro. «Esto es tu culpa, Andrés. Tus decisiones nos han llevado a esto». Sus palabras eran dagas que se clavan profundamente. Las imágenes comenzaron a manipulársenos, los reflejos se entrelazaban, un juego de culpa y arrepentimiento que parecía no terminar nunca. En una esquina, un pequeño destello de esperanza surgió, una figura familiar que representaba todo lo que había dejado atrás, lo que había olvidado. Era mi hermana, su risa pura y sincera iluminaba mi corazón. La tensión se hacía insoportable, cada segundo estiraba el hilo de mi realidad mientras la sombra se reía de nosotros, disfrutando de nuestro tormento. «¿Cómo enfrentarás el dolor, Andrés?», la sombra susurró, acercándose a mí. «Como un susurro del destino. ¿Dejarás que te consuma o te redefinirá?». La sala tembló por un momento, y supe que debía hacer una elección. «No puedo quedarme aquí, no puedo permitir que el dolor me defina». La determinación creció en mí, contra toda adversidad. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión final, un estruendo retumbó por la habitación. Lo que parecía una simple reflexión se volvió un grito estridente que atravesaba nuestros corazones. Las sombras se disolvieron en un mar de luces brillantes, como un colapso cósmico. Todo pareció estallar a nuestro alrededor. María miró hacia mí, su rostro brillando de esperanza y terror a la vez. «Andrés, ¿qué hacemos?». Sin una respuesta clara, y con la agonía envuelta en la sala, comprendí que el tiempo se estaba agotando. La puerta hacia adelante se desvanecía, y antes de que pudiéramos decidir, un fuerte remolino nos envolvió. En un giro inesperado, nos encontramos otra vez arrojados a la oscuridad. Pero esta vez, el eco de una música distante y melancólica nos llenó de inquietud. No sabíamos a dónde íbamos, pero el susurro de la sombra nos seguía, burlándose de nuestras elecciones. Habíamos cruzado una línea, la próxima verdad, la próxima revelación, estaba a punto de ser desatada. La pregunta era clara, ¿seríamos capaces de enfrentar lo que estaba por venir? Y en ese instante, la oscuridad se adensó, dejando un vacío que clamaba por ser llenado. ¿Acaso la clave estaba en los recuerdos que tratábamos de escapar? El remolino nos arrojó violentamente, y al calmarse, una nueva realidad se reveló ante nosotros. Estábamos en una habitación circular, custodiada por espejos que reflejaban nuestras figuras, pero no en la forma en que estábamos, sino como sombras distorsionadas, llenas de miedos y dudas. La música, una melodía melancólica, resonaba, haciendo eco de nuestras almas en caos. María temblaba a mi lado, cada nota parecía golpear su corazón de una manera incesante. A su lado, Eva se movía con cautela, sus ojos abiertos de par en par, como si buscara algo que necesitaba encontrarse urgentemente. Yo también sentía un nudo en el estómago. La presencia de la sombra todavía era palpable,
como un frío que se negaba a marcharse. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mi voz temblorosa tenía la respuesta. Es el lugar de las decisiones no tomadas, respondió Eva, con una seriedad que no habíamos visto antes. Aquí es donde enfrentaremos las consecuencias de nuestros actos o la falta de ellos. Al pronunciar estas palabras, uno de los espejos brilló intensamente, y nuestra atención se concentró en él. Dentro del reflejo, vi un paisaje de lo que alguna vez fueron sueños y anhelos. Imágenes felices empezaron a fusionarse con escenas desgarradoras, un viaje familiar en la playa se transformó en un grito de dolor entre las olas furiosas. Aquella música era el trasfondo del pasado que ahora nos encadenaba. No quiero ver eso, gritó María, dando un paso atrás inconscientemente. Pero debemos, insistió Eva. Cada una de estas imágenes es un fragmento que nos ha llevado a este momento. Ignorarla solo nos arrastrará más lejos. Me acerqué al espejo, sintiendo la urgencia de comprender. Allí, vi mis propios ojos. Adulto, en un brillante momento de éxito, y luego, el brillo se desvanecía, reemplazado por desilusión y miedo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Recordé las palabras hirientes de Claudia, recordé la mirada de decepción de mi hermana. Cada decisión que no tomé, cada oportunidad que dejé pasar, me atravesaba como agujas. ¿Ves?, dijo la sombra con su voz burlona. Todo lo que elegiste evitar ahora consume tu ser. La sombra de tus decisiones siempre te seguirá. El espejo se distorsionó, mostrándome otra escena, mis amigos, riendo y celebrando algo que jamás llegué a vivir. El fuego de la familia, de la amistad, se había apagado a mi alrededor. Todo por quedarme estancado, reconociendo mis errores y dejando que la culpa me definiera. Basta, grité, sintiendo como la rabia brotó de mi corazón. No más. No voy a dejar que me definas más. De repente, todo el entorno cambió. Las imágenes se desvanecieron y la habitación giró, como si al mismo tiempo intentara deshacerse de nosotros. La luz comenzó a brillar intensamente en el centro, y una puerta apareció, resplandeciendo con promesas de redención y nuevas decisiones. Las sombras a nuestro alrededor parecían retorcerse, tratando de mantenernos en su abrazo. Miré a María, su rostro aún empapado de lágrimas, y a Eva, que levantaba la cabeza con fe renovada. ¿Estamos listas?, preguntó Eva, su voz llena de bravura. Nadie respondió, pero en nuestras miradas había una resolución latente. No puedo seguir cargando con todo esto, confesó María, respirando profundamente. Debo encontrar una forma de liberarme. Entonces la sombra lanzó una risa escalofriante, sabiendo que no iba a rendirse tan fácilmente. El miedo es como un viejo amigo, siempre está cerca. ¿Realmente creen que pueden escapar de su abrazo? No nos rendiremos, respondí, con fuego en el pecho. Juntemos nuestras manos y nos acercamos a la puerta, sintiendo el calor que emanaba de la luz brillante. Cada paso hacia adelante significaba dejar atrás las cadenas del pasado y enfrentar lo que estaba por venir. La sombra todavía nos acechaba, pero ahora éramos nosotros los que teníamos el control. De repente, un fuerte estruendo resonó y la habitación empezó a desmoronarse. Sabíamos que la puerta era nuestra única esperanza. Aceleré mis pasos hacia la luz, mientras a nuestras espaldas el sonido de risas malignas se amplificaba en locura. Ya no había vuelta atrás. Y cuando cruzamos el umbral, el horror de lo desconocido nos esperaba al otro lado. Todo lo que habíamos temido estaba a punto de hacerse realidad. ¿Seríamos capaces de enfrentarlo juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, actuando como un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. La luz nos envolvió, y de inmediato sentimos un cambio en la atmósfera. Aquella habitación oscura quedó atrás, y, por primera vez, el aire fresco dio un respiro de alivio. La luz brillaba tenue pero cálidamente, como un amanecer después de la tormenta. María y yo nos encontramos en un parque, rodeados de árboles en plena floración. Las risas de niños resonaban a lo lejos, y el canto de los pájaros llenaba el espacio. Pero, a pesar de la belleza del paisaje, un nudo persistente se aferraba a mi pecho. Era como si el eco de nuestra última verdad aguardara en el fondo de esta nueva realidad. ¿Es esto real?, susurró María, mirándome con esos ojos que una vez conocí llenos de amor, ahora tintados con desconfianza y dolor. Parece un refugio,
pero no podemos huir de lo que hemos vivido. Necesitamos enfrentar la verdad, aquí y ahora expliqué, sintiendo la urgencia de sacar cada palabra. De repente, un grupo de personas apareció ante nosotros. Eran figuras familiares, rostros que no había visto en años. Mis padres, mis amigos, incluso Claudia. Sus miradas eran un reflejo de mi historia. La confusión y el miedo se entrelazaban en mi pecho como un manojo de cuerdas apretadas. Andrés, gritó Claudia, sus labios curvándose en una sonrisa que no podía ocultar el pasado que compartíamos. ¿Por qué no volviste? La serenidad del entorno se tornó tensa. Recordé claramente cómo la evasión me había llevado a perder conexiones importantes, a ignorar a quienes realmente importaban en el camino. Las decisiones de mi pasado me condenaban aún en esta nueva vida. Fue un error huir, admití. Por favor, déjenme enmendar todo esto. María dio un paso atrás, mirándome con desconfianza. ¿Y si esta es solo otra ilusión?, preguntó, sus manos temblando mientras intentaba manejar el torrente de emociones que sacudía nuestro mundo. Fue entonces que Eva apareció junto a nosotros, su mirada firme e imponente. Esta es la sala de las segundas oportunidades. La vida les da una nueva puerta, pero solo si están listos para abrirla. El concepto me resonó profundamente. Estaba aquí, en este lugar de posibilidades, donde cada decisión podría cambiar el destino. Miré a María, quien luchaba con sus propios temores, tratando de entender esta nueva verdad que se desplegaba ante nosotros. A partir de aquí, todo depende de nosotros, dije, aferrando su mano. No podemos seguir dejando que el pasado defina quiénes somos. Las miradas de nuestras familias se volvían cada vez más intensas, como si esperaran que tomáramos una decisión que trascendería la vida misma. El miedo seguía presentándose, pero ahora, había también un hilo de esperanza. Debemos enfrentar nuestros errores, afirmó María, sintiendo la fuerza de su propia voz. Lo haremos juntos. La luz a nuestro alrededor comenzó a intensificarse, empujando suavemente a todos los presentes a moverse hacia adelante, mientras que el paisaje comenzaba a desdibujarse. Una aurora brillante nos rodeó, astillando las sombras del pasado. Recuerden, dijo Eva, cada paso será una elección. La historia que crean empieza ahora. Finalmente, avanzamos juntos, hacia el horizonte que se extendía frente a nosotros. Con cada paso que dábamos, el peso de lo que habíamos enfrentado se desvanecía, y el aire se hacía más ligero. La vida comenzaba nuevamente, la verdad se revelaba con cada latido. Y con ello, una sensación de redención nos inundó. Al despertar en un nuevo día, con los rostros de nuestros seres queridos a nuestro alrededor, entendimos que el amor y la verdad estaban entrelazados. Solo con honestidad podríamos construir lo que deseábamos. Las segundas oportunidades eran el porvenir, y en ese instante, decidimos vivir la vida con intenciones renovadas y arrebatos de amor genuino. Finalmente, el caos quedó atrás. Y, aunque las sombras nos habían acechado, comprendimos que el futuro era nuestro. La historia no terminaba aquí, sino que comenzaba a revelarse de nuevo. Y en ese despertar, una voz resonó en mi corazón: siempre seré mi verdad, y la seguiré buscando sin ningún miedo. Al final de este viaje, quiero pedirte que no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias que tocarán tu corazón. Dale like ahora, eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Cuéntame en los comentarios tus pensamientos, tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que sigamos adelante. No esperes ni un segundo más.